una ventaja competitiva para la empresa. La sostenibilidad nunca puede estar reñida con... o sea, la sostenibilidad crea valor, crea resiliencia, que es súper importante en estos momentos en los que hay unos entornos tan cambiantes. La sostenibilidad es la que te va a mantener el rumbo y la que te va, digamos, a ayudar a atravesar un mar revuelto, por decirlo de alguna manera. Crea valor para los stakeholders, porque estás en constante relación con ellos. Crea esa resiliencia organizacional de dentro y de cara afuera también. Y refuerza la reputación corporativa y esa cultura que es tan importante para poder tenerlo en cuenta. ¿Qué se tiene que hacer? O sea, ¿cómo aprovechar una ISO? ¿Cómo aprovechar la metodología ISO y sus diferentes normas para poder hacer una buena estrategia? Pues si no hacemos un buen diagnóstico inicial, si inicialmente no hacemos un análisis exhaustivo de cómo se están llevando las ISO en la empresa, por muchas certificaciones que tengan, las que estén certificadas y las que no, pues cómo está recopilando datos en relación con la sostenibilidad de las empresas para desarrollar un plan por fases que nos permita esa priorización que hablábamos antes y que nos permita esa transición para hacer el modelo de negocio sostenible que vaya aportando valor en cada paso que se da. Nos permite también capacitar a todas las personas que forman parte de las organizaciones, porque al final, si una estrategia de sostenibilidad se queda en la dirección, no sirve para nada. Si una estrategia de sostenibilidad solo está en la parte operativa y no permeabiliza toda la organización, también se queda solo como un proceso optimizado y ya está. No le estamos dando el valor a la empresa. Y luego todas las personas que forman parte de una organización tienen que saber cómo su organización está aportando a la sostenibilidad. Porque en un momento dado, la innovación en materia de sostenibilidad puede aparecer porque se ha trabajado estratégicamente, porque se ha buscado, porque se han hecho proyectos para llevarla a cabo, o puede aparecer por cualquier propuesta de innovación social que tenga los operarios de la empresa que pueden incluso decir, proyectos de intraemprendimiento que han salido consecuencia de proyectos de economía circular o de valorización. Pero al final es un proceso donde si cala culturalmente es un ejercicio que genera, digamos, muchas posibilidades de negocio. Y esos pasos de hacer esa adopción gradual, lo que nos va a permitir es ir creando valor a cada paso que damos. Esto sí que eso es importante, que decir que siempre recomendamos un proceso muy, muy gradual, ¿vale? Esto, digamos, hacerlo todo, quererlo hacer de golpe, todo simultáneamente, se convierte en algo infinito y nada manejable y no es amigable para la organización a nivel económico, a nivel de volumen de proyectos, de requerimientos, y es un proceso que requiere una evolución cultural donde voy graduando mis recursos que voy destinando, pequeños logros de ese camino y de ese itinerario. Por eso es tan importante pues volver un poco al ejercicio que comentábamos antes, que es determinante en ese comité de sostenibilidad y que desde la oficina técnica, pues aparte de entender y explicar un poco la parte normativa para entender en qué aspectos se puede luego enlazar, hay que digamos, arrancar desde la raíz, que es meterlo dentro de esa parte de esa reflexión estratégica de negocio, donde cada empresa va a estar en un estadio distinto y de ahí hay que hacer una evolución a 2, 3 años, pensando con qué recursos y bajándolo a qué tipo de acciones vamos a hacer. Porque al final de lo que se trata es de trabajar mejorando e incorporando más la sostenibilidad dentro del modelo y luego cómo vamos a respaldar todas esas líneas de trabajo con un sistema integrado de gestión y permitiendo ya incluso unas certificaciones que de cara al exterior pues nos permitan también poderlo tener validado nuestro funcionamiento y nuestra línea de trabajo. Nosotros el Comité de Sostenibilidad lo situamos aquí. O sea, digamos, es la parte que tiene que hacer un CSO, un responsable de sostenibilidad en una interno, empresa. Dentro de la empresa. Dentro de la empresa, pero esto para poder, digamos, establecer relación con la parte más, el ámbito directivo y con la parte más operativa y con sus stakeholders, pues tenemos que reforzar, o sea, es una herramienta útil para reforzar la acción de los responsables de la sostenibilidad
estén en el área de la empresa que estén. Que a lo mejor un responsable de calidad que esté haciendo sostenibilidad tiene muy clara la parte operativa, pero no tiene claro cómo subir a la parte financiera o cómo llegar a sales. O cuando cae en marketing, por ejemplo, tienen muy claro cómo comunicar de cara al exterior, pero luego cómo hacer eso operativo, tienen dificultades para hacerlo operativo. Claro. Entonces, un poco nosotros nuestra razón de ser es facilitar que todos esos caminos sean lo más accesibles posibles para hacer permeable la estrategia de sostenibilidad. El problema del propio sistema es que es multidimensional y entonces dependiendo de dónde está ese CSO o qué dimensión o de qué departamento o área es de donde viene, digamos, pues de alguna manera lo que cuesta siempre luego en las organizaciones es moverse transversalmente, porque al final pues necesito ese foco comercial y de mercado que también esté alineado en estos aspectos de sostenibilidad y además porque es el que tiene que llevar esa propuesta de valor hacia el mercado y hacia el cliente. Tiene muchas veces, como comenta Teresa, vinculado al tema de comunicación, con lo cual lo que es la memoria, lo que es esa parte está muy bien cubierto y está muy bien integrado en la propuesta de valor, la sostenibilidad y en el posicionamiento puede ser un eje, pero luego lo que me cuesta es llevarlo pues a todo este tema de certificaciones, de operaciones, de procesos, de análisis de la cadena de valor, etcétera, etcétera. O puede venir de ese área, pero lo que me cuesta es llevarlo a la parte interna de personas o llevarlo hacia la parte de mercado o en la parte financiera porque yo vengo desde el área de calidad, certificaciones, etcétera, pero no consigo traccionar al nivel jerárquico y transversal que necesito para poder mover. Por eso la creación del comité y el concepto de oficina técnica como apoyo para monitorizar realmente todo este itinerario, porque hay en muchos sitios que empezamos con empresas que no tienen ni la memoria de sostenibilidad. De hecho, es la primera prioridad y volvemos al principio del principio. Simplemente lo que cubren es el informe no financiero que les hace, lo exige el auditor y que realmente, pues bueno, la asesoría y de alguna manera del departamento se cubre y estamos en un punto totalmente de partida, con lo cual el comité y la oficina técnica nace de ahí y diseñamos y desarrollamos todo el itinerario. Y hay empresas pues que evidentemente ya tienen un departamento, ya tienen un equipo, tienen un CSO, evidentemente ya tienen un planteamiento de iniciativas y acciones y lo que buscamos más es esa parte final. Todo esto que ya tenemos, vamos a llevarlo a un sistema integrado de gestión, vamos a llevarlo a unas certificaciones y así ya vamos a poner mucho más en valor y acreditado todo ese proceso que ya estamos trabajando en la empresa. Por eso cada empresa tiene un estadio distinto, pero lo que es importante es que estemos avanzando porque estratégicamente, mirando a un horizonte de 2, 3, 4, 5 años, estos temas, evidentemente, cada vez más van a ser un elemento importante, pues como hoy nadie se plantea pues que los temas de la transformación digital van a cambiar los modelos de negocio y va a haber que revisar los modelos y meter la tecnología como una variable absolutamente determinante en el modelo de negocio de una empresa. Pues en esa misma línea es lo que la sostenibilidad, independientemente de las obligaciones mínimas legales que se vayan haciendo, aunque ahora se relajen, etcétera, no es, digamos, a toque de normativa legal, sino como un planteamiento de que la sostenibilidad es una línea estratégica que crea negocio, crea diferenciación y genera, evidentemente, valor dentro de la compañía. Por eso hay que trabajarla desde el punto en el que esté cada pyme, porque evidentemente la realidad de cada empresa es completamente distinta. Unas herramientas muy interesantes de cara a la pyme son nosotros lo llamamos herramientas de autodiagnóstico, que como son la orientación a ODS y el registro de empresas socialmente responsables. Son herramientas nosotros las utilizamos como herramientas de autodiagnóstico que luego ya directamente en cuanto las hayas implementado en la empresa te van a dar un reconocimiento, bien sea por adherirte a Pacto Mundial, bien sea porque consigues el registro como empresa socialmente responsable. Son herramientas muy accesibles, muy sencillas, que te permiten empezar a entender la transversalidad de la sostenibilidad. Entonces, te permiten, son herramientas que para fundamentar las estrategias, por su sencillez, son muy fáciles de utilizar, pero luego todo eso que aparentemente es muy sencillo acaba en un proceso que tiene que llegar a todas las áreas. Digamos que el primer estadio para las empresas que están empezando es movernos en esta dimensión,
que es lo que nos permite empezar a entender la sostenibilidad desde esa, digamos, faceta transversal en la cadena de valor, y sobre ese planteamiento ya para modelos pues más evolucionados es donde movernos con el funcionamiento de ese comité y con una serie de líneas estratégicas ya marcadas y con acciones, digamos, en distintas líneas, y en el modelo, digamos, más avanzado de todos, donde esto ya se está trabajando de manera sistemática y está estructurado, pues irnos a un planteamiento de certificaciones y acreditaciones que, como habéis visto, pues es muy amplio y que permite muchísimas posibilidades según, digamos, la situación o la prioridad estratégica que queramos trabajar dentro de la compañía. Muchos de los planes estratégicos que estáis viendo ahí son ya obligados por la legislación, sí, o sea, son cumplimiento normativo, y se puede utilizar la metodología ISO para desarrollarlos. Sí, o sea, sí, que al final, sí, la ISO es una herramienta de trabajo, igual que es el registro de empresas socialmente responsables o la orientación a ODS, son herramientas de trabajo que te permiten fundamentar una estrategia de sostenibilidad solvente y bien asentada dentro de la empresa. Al final, luego puedes decidir certificarte o no, pero sí que la puedes utilizar para crear esa sistemática. Es decir, que al final la certificación es el paso final, si yo ya quiero tenerlo acreditado, pues evidentemente por un tercero, y que me permita tener un elemento más hacia la parte externa de que está validado. Pero yo puedo estar trabajando perfectamente bajo las normas ISO sin tener realmente una certificación, pero que sí que he aprovechado ese modelo integral de gestión para poner en marcha todos los temas de sostenibilidad dentro del modelo de negocio. Y sin más, porque como suelo decir, al final lo importante son las preguntas, ¿de acuerdo? Así que, si os parece, pasamos al turno de preguntas y así seguro que podemos bajar aún más a la concreción de cualquier cosa de la que tengáis interés. Bueno, pues yo, a ver, así, como aterrizaje, ¿no? Empresas que ya tengan desarrollado un sistema de gestión de la calidad o un sistema de gestión de medio ambiente, estudiaría qué relación puede haber con el sistema de reporte CSRD, por ejemplo. Y vería qué parte de esa estrategia que se tiene está luego relacionada con los sistemas de reporte. Si esos sistemas de reporte son en base a indicadores o son en base a políticas, y si tengo que revisar mis políticas al respecto de lo que dice la CSRD, por ejemplo. Eso es un primer ejercicio. Sí. Y a partir de ahí... Otro ejercicio, a partir de ahí un poco lo que sería es hacer exactamente lo mismo, pero yendo hacia la parte de estrategia. Es decir, esa parte de ISO que ya tengo, la tengo realmente recogida y vinculada a la parte de estrategia, y entonces hacer el mismo ejercicio. Partiendo de que eso sí que lo puedo tener, y si no lo tengo hay que crearlo, pero coger y meter la dimensión de sostenibilidad. Es decir, ¿cómo puedo meter la sostenibilidad en mi estrategia de negocio? Y eso me lleva ya desde la capa de arriba a redefinir ese planteamiento, y eso me va a llevar a unos aspectos que voy a tener que trabajar, que son los que vuelvo a vincular, en este caso, con las ISO y con el sistema integrado de gestión. Lo cual, al final, es meter la sostenibilidad desde las dos dimensiones, pero asegurarme que desde la parte más estratégica a la parte, digamos, más de gestión, digamos, más operativa, y más en la parte de certificación, lo tengo vinculado. Porque lo que no suele funcionar, por desgracia, es que esto solo sea una iniciativa de reviso las ISO, modifico para adecuarme a la normativa, y la empresa sigue con su modelo exactamente igual. Eso al final vuelve a ser un planteamiento normativo. No lo veo la sostenibilidad como una estrategia de negocio, y al final pues volvemos al modelo de costes, papeles, documentos, procesos, más datos, más información, porque no lo hemos conseguido. Por eso el trabajo que más cuesta, porque esto hay que subirlo pues a la propiedad, al equipo directivo, a esa transversalidad, no solo del área en el que está hoy por hoy la sostenibilidad, tenga esa visión más transversal. Y eso es un ejercicio, por eso nuevamente suele venir desde una parte más de estrategia de negocio y luego bajarlo hacia esa parte. Si lo resolvemos solo en la parte operativa de revisar y actualizar las normas, no vamos a conseguir realmente ese cambio que es necesario. Y no le ha sacado valor a esa revisión que estás haciendo. Claro. Al final, quedarse solo con entender la sostenibilidad como una rendición de cuentas es perder valor para la empresa. Sí.
Esto hay que, de esa revisión hay que sacar los planteamientos estratégicos que a la empresa le van a hacer crecer estratégicamente y generar valor. El camino realmente es, o sea, empezar desde la ISO, por así decirlo, para el que la tenga, pues ya tiene una base, pero realmente el ejercicio primero inicial que siempre ponemos como punto de partida es generar una memoria, porque la memoria es lo que me va a servir para tener un estado, vamos a llamarle, del arte. Voy a empezar a entender esas distintas dimensiones de la sostenibilidad, porque me va a tener que bajar a buscar datos, información, cómo desde la sostenibilidad hay que volver a reinterpretar datos, típico, pues no pago impuestos, sino que es una parte de contribución a la sociedad, con lo cual tengo que buscar de distintos sitios, en la parte de recursos humanos y personas, lo mismo, tengo que releer todos los datos que tengo en la empresa desde la dimensión multidimensión que tiene la sostenibilidad, y el generar esa primera memoria es el ejercicio más relevante para ser consciente de todo eso, independientemente de que no tenga ninguna acreditación ni ninguna certificación en este momento, pero es el punto realmente inicial. Y sobre eso, que me va a dar una foto de cómo estoy en todas esas dimensiones, lo que no me sirve es simplemente hacer la memoria cada año donde me salen unos datos y los tengo recogidos, sino que entre memoria y memoria tengo unos planes de acción, que ahí es donde está esa estrategia, que es la que me va a llevar a ir mejorando en ciertos parámetros donde la empresa y los distintos, digamos, stakeholders y todo lo que es el análisis de materialidad me dice que es interesante que vaya reforzando y vaya mejorando. Y cuando ya estoy haciendo esas acciones, tengo esas iniciativas, todo lo que puedo integrar en el modelo de gestión y la certificación, etcétera, pues muchísimo mejor. Donde, pues, ahí en el camino lo que planteábamos un poco es el SIR, que de alguna manera para aquí la Comunidad Valenciana pues es algo relativamente avanzado dentro de España y que permite ya tener una primera acreditación sin meterme en una norma ISO, con lo que eso puede implicar. Y nosotros un poco, la empresa que tiene el sistema de gestión, lo pedimos como fuente de... Eso es un input más, y si tiene ISO nos ayuda muchísimo en el proceso. La herramienta que nos va a decir cómo, la foto que nos va a decir, que nos va a generar el registro de empresas socialmente responsables, ya nos evalúa un poco el desempeño. Porque lo bueno que tiene esa herramienta es que evalúa el desempeño en materia de sostenibilidad. Entonces ahí es un punto de partida para desarrollar las acciones y para desarrollar la estrategia, que es lo que va a generar el valor, es lo importante, lo que se genere dentro de ese comité de sostenibilidad, consecuencia del desarrollo de esa estrategia. El problema un poco muchas veces viene de ese planteamiento que es tan transversal. Como tú dices, yo puedo estar con un tema de certificaciones con ISO, etcétera, y en cambio uno de los problemas más relevantes que estamos teniendo es pues el tema de digamos, el desarrollo o la atracción del talento, donde, por ejemplo, los temas de sostenibilidad hoy están demostrados que es un elemento importante del employer branding, es decir, de cómo realmente la gente cada vez busca propósito, que tengan una dimensión de marca empleadora, pues evidentemente solo lo tengo en un espacio, a lo mejor solo estoy en un tema de acreditación, en la ISO, etcétera, etcétera, y no estoy focalizando en esa parte estratégica que puede ser muy, muy relevante. Por eso, lo que suele ocurrir normalmente cuando una empresa quiere empezar es que necesita hacerse una guía y una priorización estratégica. Es decir, al final, estos temas son muy amplios porque cogen toda la cadena de valor, y desde un lado o desde un foco es muy difícil coger esa transversalidad. Por eso la gente muchas veces, pues cuando empieza, muchos clientes dicen, vale, por eso un poco si al final nosotros, como solemos decir, que el servicio viene ya dado por la propia casuística que vas encontrando con las empresas. Que nosotros, vale, pues sí, desarrollamos el plan estratégico, marcamos unas líneas pero luego llega y dice, vale, ¿y ahora cómo lo pongo en marcha? Que es un poco el reto que siempre tiene. Y al final la única manera de poner en marcha esto ya no es solo con una persona que tenga este tema, digamos, asociado, vinculado a su responsabilidad, sino que hay que meterlo de una manera transversal. Por eso la creación del comité
es imprescindible, aunque no tengamos nada y sea el primer comité que existe de sostenibilidad porque nunca hemos hecho nada. La propia combinación de cuáles son las personas de la empresa que deberían de estar en el comité, porque es algo determinante para movernos bien dentro de la organización, y el poder trabajar ese primer análisis que nos va a dar un diagnóstico que nos permite generar esa ruta y, sobre todo, dónde están las prioridades. Y a lo mejor podemos encontrar pues, que la parte de sostenibilidad tiene que trabajar más en esa dimensión interna y la parte de personas, porque es uno de los elementos por la actividad de la empresa, por el sector en el que trabaja, que hay mucha presión en la gestión del talento, y que por ahí va una línea y a lo mejor no va en otros aspectos, como pueda ser, pues en este caso, a lo mejor un tema relacionado con proveedores, etcétera, porque no es determinante. Es decir, esa hoja de ruta para cada empresa es completamente distinta. Eso sí que no hay una plantilla que decir que, oye, pues mira, esto es decir, porque realmente el problema que es que dependiendo del sector, el estadio cultural, el grado, digamos, de evolución de la compañía, es lo que marca realmente la configuración de la hoja de ruta. Por eso es un ejercicio que tiene que nacer realmente desde ahí. Si no, es muy complicado que un plan de ISO podamos llegar a toda esta reflexión más general. Además de que hace falta que esté comprometida la dirección. Ya no los dejamos solo en el equipo directivo, sino que desde el Consejo de Familia, el Consejo de Administración, hay alguien relacionado con la propiedad, pues a la parte un poquito más de legado, buen gobierno, etcétera, que también tiene que estar involucrada independientemente del equipo que hemos dicho directivo, sea de la parte comercial o de marketing o de operaciones, porque hay una dimensión, digamos, de propiedad que también tiene que estar en esta propia operativa. Ante una situación de emergencia, de adversidad, ponemos el ejemplo, por ejemplo, las empresas que han tenido sistemas de gestión, en teoría, han debido prever respecto del área de personas un hecho fortuito y una emergencia como la que se ha producido. O sea, te protege, salvaguarda respecto de este tipo de situaciones, digamos, fuera de lo que es normal. Excepcional. El análisis de riesgos es una de las características. Quien no haya previsto esos riesgos porque no ha tenido esos sistemas o porque no ha tenido una estrategia que ha tenido en cuenta todas estas, tiene ahora una oportunidad para poder, digamos, desarrollar sistemas que en un momento dado y en situaciones a futuro que pueden ocurrir de este tipo, pues se esté prevenido y se actúe en consecuencia de tal manera que no haya que lamentar ni en vidas humanas ni en defectos materiales, pues toda la problemática que se está generando. Y asegurar al evento. Y asegurar la continuidad de negocio, es decir, que realmente todos estos modelos pues lo que te llevan a tener un análisis, pues una matriz de riesgos, con una serie de situaciones y de acciones que tienes que tener, pues de alguna manera preparadas ante esas situaciones de riesgo, y por desgracia, pues en el entorno en el que estamos ya ni buca, ni bani, sino de absoluta incertidumbre, pues puede ser por riesgos, evidentemente, como comenta, pues climatológicos, porque es una realidad esa situación, pero también puede ser por riesgos puramente financieros, lo que está pasando ahora con el tema de los aranceles. Entonces, todo lo que es una matriz de análisis de riesgos es uno de los ejercicios más recomendables que en estrategia siempre manejamos, porque evidentemente nosotros siempre planteamos escenarios, vamos a llamarle tendenciales, pero hay que tener los de contingencia y hay que tener siempre de manera permanente, evaluar cómo va evolucionando la matriz de riesgos. Y eso es una de las partes, digamos, de la sistemática de modelos de gestión que hay que ir introduciendo, porque si no, cuando viene sobrevenido, la capacidad o la velocidad de respuesta es muchísimo más baja. La gente que, pues en esta situación, en este caso climatológica, pues ha generado,
pues tenía sistemas de aprovisionamiento alternativo, te hace que no tengas una concentración de riesgos con ciertos proveedores y eso te ha permitido poder no a la misma, pero se ha podido mantener a la misma capa, en ciertos casos, una actividad. Evidentemente que trabajaba, por ejemplo, pues en un modelo un poco más internacional y a lo mejor tenía incluso pues distinto, pues ha pivotado la actividad desde otros países para cubrir incluso la propia España o la propia Valencia, para que de alguna manera poder tener balanceado esa concentración de riesgo. Al final de lo que se trata es trabajar desde el planteamiento del análisis de riesgo, cuáles son las distintas alternativas y cómo ir minimizándolo, porque todo esto, si no se trabaja previamente, pues evidentemente luego cuando viene una situación de este tipo sobrevenida, o ahora lo que está pasando pues, con el mercado americano, las imposiciones, etcétera, si tú no tienes un planteamiento de análisis previo y de repertorio estratégico de soluciones para esos riesgos, luego cuando viene sobrevenido los tiempos de respuesta son prácticamente imposibles de hacerlos con una agilidad y con una facilidad. Y esto, pues, como se suele decir siempre, cuanto más entreno, más suerte tengo. Con lo cual, de lo que se trata es de analizar los riesgos, plantear alternativas y tener soluciones para que cuando ocurra, pues evidentemente me pille por lo menos preparado. No que he adivinado que iba a ocurrir, porque eso no lo voy a poder saber, pero sí que tengo los planes de alternativa y el cómo he trabajado para reducir ese riesgo y que el impacto sea menor dentro de la empresa. Entonces, por ejemplo, pues eso es algo bastante habitual a la hora de implantar toda esta parte. No sé si quieres añadir algún comentario más, Teresa, o cerramos ya. Como vosotros veáis. Nosotros un poco en principio lo que hemos querido transmitiros dentro de de este diálogo es la importancia de basar el desarrollo de estrategias de sostenibilidad en base a la conformación de equipos en las empresas, de que esos equipos sirvan para fundamentar esas estrategias y que esas estrategias se desarrollen para crear valor y para hacer de la sostenibilidad un elemento de competitividad que muchas veces se piensa en la sostenibilidad desde un punto de vista de una carga administrativa, cuando en realidad es un elemento para generar competitividad en las empresas que no se le ve la potencia hasta que no lo empiezas a trabajar. Hay que mirarla no desde un punto de vista de una exigencia normativa, sino de la potencia que puede tener mi proceso productivo, mi empresa, si focalizo y si sé desarrollar esa estrategia en base a la sostenibilidad.